Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Empezamos la clase de hoy con los elementos de la meteorología o elementos del clima y el tiempo. Muy bien, antes de empezar la clase, por favor, la otra semana tenemos examen del 4 al 10 de noviembre. Por favor, traten, por favor, de estudiar, de repasar y también enviar las tareas. Más tardecito le estoy enviando el comunicado de los exámenes del mes de octubre. Por favor, también estar al día en sus plataformas. Muy bien, ahora sí, tema de hoy, elementos del clima. Dime, Leonor. No, le están saludando. Buenos días. Buenos días, mi reina hermosa, preciosa, sí, muy bien. Elementos del clima, muy bien, o meteorología, son condiciones físicas. Creo que esta parte la semana pasada habíamos mencionado. Muy bien, los elementos, por ejemplo, que son de termodinámicos, era la radiación solar, la temperatura, la presión atmosférica y los vientos. ¿Y qué son los elementos acuosos? Era la humedad, aquí la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. Bien, entonces hablamos de cada uno de ellos. Radiación solar, hemos dicho, ahí está. Muy bien, se medía con el famoso heliógrafo, ¿ya? Heliógrafo o también con el actinómetro. Bien, dice que para medir la radiación solar se emplea llamado el actinómetro, ahí está. Y para el famoso heliógrafo exclusivamente para medir la insolación. ¿Qué es la radiación solar? Es la energía que recibe la atmósfera y la superficie terrestre procedente ¿de qué? Del Sol. Y para eso tenemos dos factores. ¿Cuáles son los factores? La latitud y la altitud. ¿En qué tiene que ver la latitud? A mayor latitud, menor radiación solar. ¿Ya? A mayor latitud, menor radiación solar. A mayor latitud, menor radiación solar, acuérdense. Si lo contrario es a menor latitud, sería mayor radiación solar. Si es altitud, a mayor altitud, mayor radiación solar. A menor altitud, menor radiación solar. Entonces, esos son los factores que influyen en la radiación solar, ¿ya? Pasamos a la temperatura. Bien, la temperatura dice que se va a medir con el famoso termómetro. Acá tenemos dos tipos de termómetros, uno para calorcito y otro para hielito. Muy bien. Los termómetros con mercurio se utilizan para, ¿ya? Caliente, para calor. Y termómetro con, por ejemplo, con alcohol se utiliza para ver lo que es los polos fríos. ¿Qué es la temperatura? Es el grado calor que se presenta en un momento, lugar determinado. Muy bien, se mide, dice, en grados Celsius. Muy bien, ahí está. ¿Cuál es el instrumento que se mide? Muy bien, ahí está el famoso termómetro. Muy bien, hay dos tipos de termómetros, para calor y para frío. ¿Y cuáles son los factores que influyen en la temperatura? La oceanidad, o sea, la oceanidad, y también la latitud. Por ejemplo, en la oceanidad, por ejemplo, de día los vientos soplan hacia, es baja, ¿no? Hacia, por ejemplo, hacia el oeste. Y de noche de oeste hacia el este. Esa es la famosa llamada oceanidad. Y la latitud, a mayor latitud, menor temperaturas. A mayor latitud, menor la temperatura, y el otro es lo contrario, son los factores. Y altitud igual, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la altitud? A mayor altitud, menor también temperatura. ¿Cuáles son los factores de la temperatura que influyen? La altitud, la latitud y la oceanidad. Ahí está, mira, ¿ves? La temperatura no es uniforme sobre la superficie terrestre, va a depender de qué? Día y la noche, las estaciones del año, la latitud y la altitud, la oceanidad. La presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Ahí está con el famoso llamado barómetro. Acá está, este relojito que ustedes observan, ese es el famoso barómetro.
Muy bien, esto lo va a leer Fabricio. Presión atmosférica. Es la fuerza ejercida por el peso de la masa de aire sobre la superficie terrestre. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 milibares o 760 milímetros de mercurio. La presión va a variar según la altitud y latitud. El bariómetro, inventado por el italiano Torricelli, es el instrumento que sirve para medir la presión, llamándose isobaras, a las líneas que unen los puntos de igual presión atmosférica. Estas líneas pueden presentar a la presión promedio de un día o mes o año. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es la atmósfera? Presión atmosférica. Dice que la presión atmosférica es ejercida por la atmósfera como consecuencia de la atracción gravitacional ejercida por la columna de aire, situada directamente sobre el punto de cuestión, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y también se mide con el famoso llamado barómetro. Acuérdense, ya ahí está el famoso barómetro. ¿Cuáles son los factores para la variación de la presión atmosférica? Tenemos la altitud. A mayor altitud, menor presión atmosférica. También tenemos la temperatura. A mayor temperatura, menor presión atmosférica. Muy bien, entonces, ¿qué va a generar? Que estos gases se van a dispersar. Bien, entonces esa es la famosa presión atmosférica. ¿Y qué es la famosa isobares? Muy bien, o isolíneas, que acá, por ejemplo, ¿no? Isobares a las líneas. Los famosos isolíneas, ¿no? Son para, por ejemplo, construir como una especie de mapas del tiempo, ¿ya? Del tiempo y en el clima que suelen, ¿no? Emplearse en un sistema de llamada isobares o isolíneas, ¿ya? En el medio, en el centro que se va generando. Entonces, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos, ¿cuántos factores tiene la presión atmosférica? Dos factores importantes, la altitud y la temperatura. La humedad atmosférica, muy bien, dice que se mide con el famoso higrómetro, ahí está, esto lo va a leer Angelo Muro. Angelo. Angelo, prende tu audio. Sí. Por menos. Dime, Disculpe, Rivera. en la presión atmosférica dijo temperatura, ¿y cuál era el otro? Temperatura y la altitud. Ah, gracias. Ah, ok, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, la señorita Leonor nos va a deleitar con la humedad atmosférica. Tu compañero Muro tiene problemas con el audio. Leonor, es la cantidad. Yo lo leo, Miss. Sí, mi reina hermosa, preciosa. Es la cantidad de moléculas de vapor de agua contenida en un volumen de aire. Disminuye normalmente con la altitud y es mayor en las áreas cercanas a grandes masas de agua, océanos, mares y lagos, y con abundantes vegetación. Se expresa con humedad absoluta y relativa. Continúa, hija. Clases de humedad. Clases de humedad. Humedad absoluta. Es el contenido total de moléculas de vapor de agua que existe en un determinado volumen de aire, en un momento dado. Humedad relativa. Es la relación que existe entre el contenido de moléculas de vapor de agua que existe en el mar, en el aire, y el contenido de moléculas de vapor de agua que se requiere para la saturación, 100%, y que se expresa en porcentaje. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces tenemos, ahí está la famosa humedad en conclusión.
Humedad se llama así a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Bien, por ejemplo, en la costa hay mayor humedad, ¿no? Cuando la humedad está más cerca del 100%, se dice que está a punto de saturación o de rocío. Así como pueden observar ustedes, por ejemplo, en la mañana había mayor humedad y empezó a chispear, ¿no? Un poquito que quiso llover así. ¿Cuál es el instrumento que se mide la humedad? Ahí está la nubosidad, que ustedes como especie de nubosidad, como neblina se va generando. Entonces, para medir es el famoso higrómetro. Entonces, por lo tanto, básicamente aquí en la humedad los factores que van a influir es la altitud, la latitud, la temperatura. Es como, por ejemplo, a mayor altitud, menor humedad, ¿ya? Si es a menor altitud, mayor humedad. Ha sido contrario, ¿no? Si es a mayor, por ejemplo, a mayor latitud, menor humedad. A mayor temperatura, mayor humedad. Así se va relacionando. ¿Cuáles son los tipos de humedad? Absoluta y relativa. Creo que viene en la práctica, atentos. ¿Con qué instrumento se mide? Con el famoso higrómetro. La nubosidad, ¿bien? Ya estamos en la nubosidad de las famosas nubes, se mide con el famoso nefoscopio. Yaren se va preparando. Tiene problemas Yaren para ingresar. Nuevamente se salió Yaren. Christopher, Ogmin. Christopher, la nubosidad. Sí, profesor. Un poquito alza la voz. Ya, es el vapor de agua. Continúa, hijo. Ya, es el vapor de agua condensado que están en su suspensión en la atmósfera. Son gotas de agua y el punto de condensación ha sido a temperatura mayor de 0 grados. Y los diminutos Continúa, hijo. Cristales de hielo y el punto de... condensación ha sido... Muy bien, tienes problema también con el audio, ¿no? La mayoría tiene problemas con el audio. Muy bien, la nubosidad se mide con el famoso nefoscopio. Acá vamos a soltar cuál es el famoso nefoscopio. Ahí está, el famoso nefoscopio. Dice que la nubosidad, simplemente la nubosidad es el vapor de agua condensada en forma de partículas que están en suspensión, ¿dónde? En la atmósfera, ¿ya? En la atmósfera, o sea, esa concentración en la atmósfera de gotitas de agua y pequeñas cristales de hielo, ambos, ¿no? O ambos a la vez. Muy bien, como resultado de que de la famosa condensación o congelación del vapor de agua en el aire, en la atmósfera. Clases de nubes, muy bien, ¿cuáles son clases de nubes? De acuerdo a la altura de su formación se les puede clasificar en nubes bajas, nubes medianas y nubes altas, ¿bien? Cuando hablamos de nubes bajas, estamos hablando de cúmulos, estratos, cúmulos, nimbos, ¿bien? Acá vamos a soltar, por ejemplo, ahí está. ¿Dónde están las nubes bajas? Vamos a ver en esta parte. Aquí estamos observando de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, en la parte de arriba. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, vemos los famosos estratos. Ahí están esas nubes estratos. Acá, por ejemplo, que se van formando estratos, nimbos estratos. Ahí está, van generando y así. Todo esta parte, esas son las nubes bajas. Las nubes medianas del 2000 a 6000 metros, muy bien, vemos por ejemplo estos ya altos estratos,
Mira, esta es especie de nubes que pueden observar ustedes en esta imagen. Altos cúmulos, allá está, mira, ¿ven? Muy disperso, como bolitas de algodón, ¿no? Y así, el reflejo, mira, que nosotros podemos observar. Entonces tenemos las nubes bajas y nubes medias, y las nubes altas, ahí están los famosos cirrus, miren acá, pueden observar de cada uno de ellos. Muy bien, donde, por ejemplo, en estas nubes bajas se generan las famosas las precipitaciones. Esto se genera cantidad de agua, se van formando como una especie de condensación y ahí empieza a llover, ¿no? En cambio, los cirros, los estratos, etcétera, no hay mucha precipitaciones. Muy bien, entonces la nubosidad, ¿con qué se mide? Con el famoso llamado nefoscopio. Muy bien, ¿cuáles son las clases de nubes? Nubes bajas, medias y altos. Simplemente los cirros, los cúmulos, los nimbos y los estratos. Las precipitaciones se mide con la famosa pluviómetro. Muy bien. Ahí está, es el proceso de caída o retorno del agua de las nubes hacia la superficie terrestre en forma líquida o en forma sólida. Clasificación, de acuerdo al estado que toma en cuanto cae, se subdivide en líquidas y sólidas. Acá ya estamos, ¿no? Tenemos dos formas, líquidas y sólidas. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, líquidas, cuando la condensación ocurre a temperatura superior de 0 grados Celsius, y las precipitaciones en forma de gotas de agua. Ejemplo, bien, lo líquidas, llovizna, garúa, lluvia, aguacero, chubasco, borrascas, tormentas, y así sucesivamente, ¿no? O sea, como especie de, cuando ustedes abran la ducha, empieza a caer, pues, así son las famosas lluvias líquidas. Pueden ser fuertes, menuditas, o simplemente gotitas, así como en esta imagen pueden observar aquí, ¿ven? Sólidas, ¿cuáles son las famosas sólidas? Cuando la condensación ocurre a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius, la precipitación es en forma de nieve, escarcha, granizo, pedriscos, quiere decir en forma de hielitos, va cayendo, ¿ya? Hielitos, por ejemplo, en especie de mentitas así parecidos, va cayendo las famosas granizadas o nieve simplemente, ¿no? Blancos. Pues muy bien, entonces estas son las famosas clasificaciones de las precipitaciones. En conclusión, aquí se llama así el agua en forma de lluvia, un nieve, granizo que cae sobre la superficie terrestre, como en esta imagen ustedes están observando. Muy bien, ¿cuál es el instrumento? Este es el famoso instrumento que ustedes están observando, aparato que sirve para recoger y medir en milímetros las precipitaciones. Muy bien, ¿cómo se llama? Pluviómetro, ¿ya? Pluviómetro. Ya están estas famosas nubes, muy bien, que se han cargado de cantidad de agua y simplemente empieza a caer. En las partes altas siempre con electricidad caen las granizadas. En cambio aquí en la costa simplemente vemos lluvias líquidas y menuditas, ¿no? En cambio en otras partes con granizada, con electricidad y con tormentas empiezan a llover. Los vientos, muy bien, esto lo va a leer Fabricio. ¿Fabri? Muy bien, excelente. Empieza, Fabricio. Son los movimientos horizontales de masa de aire que se realizan en la troposfera. Cuando el movimiento de aire es vertical, se denomina corriente. Son causados por la diferencia de presión atmosférica entre dos lugares. La dirección del viento se mide con la veleta y la velocidad o intensidad se mide con el anómetro. Muy bien, anomémoslo, ¿no? Muy bien. Clasificación de continúa. Clasificación de los vientos. Vientos planetarios, circulación global. Alisios, dominantes del oeste o polares. Vientos continentales, circulación regional, brisas, monzones, ciclones, anticiclones. Vientos locales, áreas específicas, payacas,
Campero, Siroco, Mistral. Muy bien, excelente. Clasificación de los vientos. Dice que los vientos, según su desplazamiento, se van a clasificar en vientos planetarios, en vientos continentales y en vientos locales. ¿Muy bien? O sea, hay otros vientos también, hay vientos oceánicos, etcétera, hay muchos más, ¿no? Pero estos son los más importantes. Vientos planetarios, cuando más circulación es en forma general, en forma global, ¿no? Tenemos los vientos alisios, ¿no? Que se van generando de oeste, muy bien, y también los vientos polares. Y los vientos continentales en forma regional, o sea, por ejemplo, puede ser región Lima, región Arequipa, región así, son regionales. Las famosas brisas, monzones, ciclones, anticiclones y así. Y los vientos locales, por ejemplo, de acá puede ser de Villa Salvador, de Villa María, de San Juan de Miraflores, así son áreas específicas. Por ejemplo, Paracas, el viento de Paracas tenemos aquí en el Perú, en Ica, en Pampero, en Argentina, en Siroco en Italia, Mistral en Francia y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se mide? El famoso llamado, acá dice la famosa veleta, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, para medir los famosos vientos. Ahí está, ¿eh? Viento, muy bien, son masas de aire en movimiento que circulan desde zonas altas, ¿no? De presión, zonas hacia las zonas bajas. Muy bien, acá tenemos este famoso instrumento, anemómetro, ¿ya? En forma general, la velocidad o la intensidad, etc. Muy bien, y la dirección es el famoso veleta que pueden observar aquí, ¿bien? Entonces, la dirección de los vientos, ¿con qué se mide? Con la famosa veleta. Y la velocidad de los vientos, ¿con qué se mide? Con el anemómetro, ¿ya? Entonces, ahí está acerca de los vientos. ¿Qué más nos falta? Creo que ese es todo. Ahora sí viene la práctica hasta el número 20. Tal como es, no le he cambiado para nada. Bien, entonces, un segundo, voy a tomar asistencia.